En relación a los aspectos históricos, ¿no? Como ustedes saben, la Revolución de Mayo, también lo digo por mí, por mi voto, es una revolución porteña, ¿no? Centrada fundamentalmente en los intereses de Buenos Aires, ¿no? Y esa es la respuesta que le va a dar el interior a Buenos Aires. Claro. En Paraguay, Belgrano va a sufrir una derrota, ¿no? Paraguay. Perdón, coincido plenamente con usted, me parece interesantísimo que lo pueda contar. Sí, pero yo creo que, me parece que ya, vieron que hay dos corrientes muy importantes, el del revisionismo y la historia tradicional y demás, pero yo creo que ya estos hechos ya no pueden ocultarse, o sea, Belgrano cuando pobre Belgrano, ¿no? Abogado, secretario con tantas funciones Belgrano, devenido militar, secretario de consulado, ¿no? Perdón, nada que ver el consulado ese con la institución consular, ¿no? Ese era un tribunal de comerciantes, que se resolvían los pleitos a viva voz, ¿no? Cuando él llega a Paraguay, los paraguayos, llega a Paraguay con 300 hombres mal armados, lo reciben los paraguayos con un ejército, no sé, de 3.000 o 5.000 soldados y le dicen, ¿qué querés? Y lo mismo le va a pasar en Córdoba. O sea, no se compra mucho el interior del país. Lo que pasa es que muchos de los sucesos de Europa van a ir de alguna manera empujando a las resoluciones que nuestro país va a tener que terminar tomando después de agotar la búsqueda de reyes, ¿no? O alguien que se quiera hacer cargo. Ahora, como bien decía, en el caso del Reino Unido, del Imperio Británico, ¿no? Ellos necesitan conquistar. Ellos necesitan comerciar. ¿Para qué? Ellos por ahí podrían haberte conquistado con motivo de la primera y la segunda invasión inglesa, ¿no? Sobre todo la segunda, eh, militarmente, porque bueno, esto hubiera sido como Nueva Zelanda o vaya a saber qué, ¿no? O Sudáfrica. Yo creo que hubiera sido más como Nueva Zelanda, el caso argentino, digamos, en una historia contrafáctica. eh, y fue el único supuesto en donde ellos podían haberse asentado, ¿no? Militarmente. Pero ellos lo hicieron comercialmente. Y no casualidad, Argentina, de los países hispanoparlantes, y no por un tema migratorio solamente, porque no va por ese lado, a mi modo de ver, es uno de los países que mayor presencia tiene anglófila, ¿no? Muchos ingleses se asentaron acá en Argentina, pero muchísimos, ¿no? Y algo que yo respeto de los ingleses es que ellos abonan con su sangre, ¿no? Lo que con sus políticas imperialistas deciden desde la corona británica, ¿no? Entonces ellos vienen, se afincan acá, y la verdad que muchos de los mejores argentinos han sido ingleses o británicos, ¿no? Y sus descendientes han hecho escuela en nuestro país y han servido a la patria como pocos, ¿no? Y una vez que ellos se vuelven ya argentinos, son ya les digo, los primeros en la lista, ¿no? Para servir a nuestro país. Y bueno, cierro esta idea con la cuestión vinculada a que todo repercutía lo que pasaba en Europa en América, ¿no? Nosotros, en lo que respecta al derecho diplomático y consular, cambiando, digamos, el ángulo de la información, ¿no? Hemos visto que en el caso argentino fue mucho lo que se demoró la organización de nuestro país. O sea, fue bastante, ¿no? Nosotros comenzamos en 1810, rompemos relaciones, ¿no? Pero para nosotros conformar un país van a pasar 5 décadas, ¿no? Y vemos la distinción que hay con la diferencia que hay con países como Estados Unidos, ¿no? Y esto va a repercutir en la organización interna y por supuesto va a repercutir en las relaciones diplomáticas, ¿no? Las relaciones diplomáticas internacionales, porque si dijimos que el presupuesto es la existencia de un Estado, ¿no? Un poder central organizado, un estado de beligerancia lleva a que no sean muchas las relaciones comerciales, las relaciones políticas que pueden entablarse con ese Estado, ¿no? Para las naciones extranjeras,
estas colonias díscolas no presentaban, por decirlo así, un frente unido que pueda servir como nexo para llevar adelante negociaciones de cualquier tipo, pero a nivel conjunto, en su conjunto, ¿no? Sino que se comercializaba parcialmente, sobre todo con Buenos Aires. Hay una serie de relaciones exteriores que surgen bien temprano en la historia nuestra, ¿no? Yo tengo algunas acá para comentarles. En 1811 tenemos una misión diplomática a Chile. En 1811 también tenemos un tratado con el Paraguay. En 1823 tenemos un tratado con Colombia. En 1825, ¿saben que tenemos un tratado con Inglaterra, con el Reino Unido, ¿no? Gran Bretaña e Irlanda, que todavía está vigente, un tratado de amistad? En 1828 hacemos un tratado mediante el cual nosotros reconocemos el surgimiento del conocido Estado tapón. Ustedes saben cuál es el Estado tapón, ¿no? Merced a las actuaciones... No, a ver. No, el Estado tapón es como se conoce en algunos ámbitos Uruguay, ¿no? Que es un Estado que surge por intermediación de Inglaterra para frenar, digamos, por un lado Argentina y por otro lado Brasil, ¿no? Porque no es bueno que a los ríos queden dentro de la frontera de un mismo país que le interesa comerciar, ¿no? En el 1828 nosotros reconocimos la independencia de Uruguay, un Uruguay que, vamos a decirlo la verdad, es una nación que tiene más arraigo con las Provincias Unidas del Río de la Plata que, no sé, más que nadie, ¿no? Porque estaba ahí. De hecho, mandaron sus diputados en varias ocasiones y demás. En 1826, los autores hablan que en 1820 comienza lo que llaman la anarquía del año 20, ¿no? Dicen los autores tradicionales. En 1826 se celebra en Panamá un congreso, el famoso Congreso de Panamá. Argentina no va a participar, porque eran demasiados los líos que tenía por acá, mientras peleaba también la sanción de la Constitución de Rivadavia y demás. En 1847 se va a llevar adelante el primer Congreso Latinoamericano de Lima. Argentina tampoco participó, ¿no? Y en 1856, ya después de Caseros, del 53, ¿no? Hay también un tratado continental en Santiago de Chile, al cual Argentina se va a oponer, ¿no? Ustedes vean cómo Argentina, en la periferia del mundo, en décadas de conformación y reguero de sangre, no va a tener una posición realmente importante o predominante en los foros internacionales, ¿no? Sino más bien alejada, ¿no? Porque claro, lógicamente todavía no se podía organizar la patria. Perdón, profe, Sí. a eso iba. Digo, nosotros hablamos, o por lo menos lo estoy escuchando a usted decir que, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos y demás, eran como organizados y demás. Lo que entiendo, o lo que digo, pude comprender, es que claramente que acá no se podía tener un orden, digo, porque había bastante conflicto interno, ¿no? Digo, si no nos ponemos de acuerdo desde ese lugar, digo, me parece como imposible ponerse desde ese lugar, ¿no? Digo, como ser ordenado cuando en realidad adentro, digo, está todo claramente desordenado, con esto bastante marcado, ¿no? Con que algunos querían una cosa y otros querían otra, ¿no? Como esa famosa grieta que hasta el día de hoy todavía sigue surgiendo. Entonces, digo, claramente que íbamos a estar como un poco complicados cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Digo, me parece interesante como recalcarlo, ¿no? No es que Argentina, porque está en el culo del mundo, perdón la palabra, no iba a participar. Digo, me parece que acá adentro pasaban muchas cosas muy interesantes y complejas para poder resolver, y bueno, justamente por eso uno no podía como estar tan ordenado como usted dice, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos y qué sé yo, pero bueno, una cuestión histórica básicamente, ¿no? No, yo comparto todo lo que decís, Valeria. Mirá, yo no soy muy versado en la materia. La verdad, en la mesa de los historiadores yo creo que soy el que calienta la pava, ¿no? Realmente. Pero para mí, el problema de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sobre todo en las primeras décadas del siglo XVIII, después de 1810 en adelante, que va a ser un poco el problema de la América hispana toda, es que los que no se ponen de acuerdo son las élites. O sea,
lamentablemente, las élites, y a las élites me refiero a los actores más preponderantes de una determinada sociedad, ¿no? Actores y coaliciones que puede haber en determinado momento histórico, ¿no? Por ejemplo, a los comerciantes de Buenos Aires no les interesaba Jujuy. De hecho, Rivadavia nos va a mostrar cómo no le da ningún apoyo a San Martín, ¿no? para completar la hazaña con la liberación de Chile y la llegada a Lima, porque no le interesan lo más mínimo, no le interesan lo más mínimo. Los intereses van por otro lado. Y yo creo que lo mismo pasó en América, para la América toda, ¿no? Porque yo creo que hay un destino, como dicen los yanquis, el destino manifiesto. Bueno, yo creo que hay un destino de América Latina de ser o debería ser una única nación por una historia en común, por montones de aspectos que nos hermanan, ¿no? Pero más que nada, por una cuestión de viveza criolla, porque juntos somos más, es así. O sea, Total. más Perdón, me parece interesante, digo, poder contar algo, o sea, algo como interesante para poder analizar, ¿no? Fíjate que en aquel tiempo o en aquel momento, solo los que podían y los que tenían plata compraban el alambre afuera, ¿no? Esto que vos dijiste, que me parece súper interesante, ¿no? Que salía muchísimo dinero y que no todo el mundo lo podía comprar, solo algunos pudieron comprar y parte de las tierras, digo, se quedaba el que tenía guita para comprar el alambre y alambrar todo el territorio. Entonces, mientras más guita tenés, más alambre comprás y más territorio alambrás y después te pertenece. Digo, fíjate lo que teníamos que resolver acá y lo complejo que era para esto, ¿no? Digo, para poder evocar afuera cuando en realidad adentro teníamos un desastre, básicamente, ¿no? Pero Esa Valeria, cuestión de la conquista, ¿no? traspolarlo a hoy sigue siendo igual. O sea, más allá de las diferencias de confort y tecnología y de desarrollo económico mundial, sigue siendo igual y como dice Roberto, sigue siendo igual en el concierto de las naciones. Esta idea de una América, de una Latinoamérica unida como una única comunidad, es lo que, como dice, coincido Roberto con vos, es lo que nos va a sacar adelante como región, no de otra manera. Bueno, creo que en algún momento se intentó, pero me parece, a ver, digo, entiendo que es una cuestión social, muy compleja de abordar, porque me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, ¿cómo nos conformamos como nación? ¿No? ¿Desde dónde arranca nuestra nación? Que tiene que ver con esto de nacionalismo, ¿no? Me parece que es un poco por ahí la cuestión, y a partir de ahí podríamos avanzar, pero en tanto y en cuanto no entendamos y no comprendamos estas cuestiones que nos pasaban en ese momento, yo creo que siempre va a haber esta cuestión, ¿no? Digo, hablamos del blanco y puro, ¿no? Del Ni inmigrante hablar, de ni hablar, Inglaterra, pero digo, es como el dice inmigrante bueno Roberto, y limpio, ¿no? No hablamos por ahí es de como dice otro. Roberto, mientras vos tengas desplazado el eje de tu deseo como nación, es decir, cuando esta discusión o esta apuesta que estamos haciendo entre todos, que es de gran coincidencia, siga estando a estos niveles y nuestras élites siguen estando a otro nivel, con otros intereses, vamos a seguir en la misma. Igual yo creo que hoy es más complejo que eso, porque yo creo que la Por gente, supuesto, ni digo, hablar, ni a hablar. medida que pasó el tiempo, digo, a mí me parece interesante. Te puedo dar un ejemplo básico, capaz, para que todos podamos entender, no sé qué opina el resto, pero algo que pasó hace muy poco, donde un diputado propuso que solo 100 familias, escucha esto, que solo 100 familias puedan aportar el 0,05% por única vez para ayudar al resto. El común lo pagó sin ningún problema, porque imagínate que el 0,05% no es nada para esas personas, y 20 millones de personas se quejaban porque esas personas tenían que pagar. Entonces ahí seguimos otra vez discutiendo esta cuestión, ¿no? Que los de abajo siempre terminamos sosteniendo a la gente de arriba, que tiene que ver con nuestra historia, básicamente. Entonces, fíjate como un ejemplo tan simple y tan chiquito nos hace reflexionar acerca de esto, ¿no? Digo, me parece interesante para poder discutirlo también, ¿no? Yo le comento un dato de color, ¿no? Está muy bueno lo que ustedes dicen, la verdad que yo lo tomo. Y les comento un dato de color, en particular para Pablo Usatinsky. Mirá, Pablo, una Sí, anécdota, que seguramente la conocés, vos la tenés que conocer. Cuando parte de mi familia, la familia de mi viejo, llegó a Entre Ríos, una parte, ¿no? Porque yo
me siento con raíces africanas e indígenas, ¿no? Me tendría que hacer un ADN, pero yo lo siento así, por lo menos de corazón. Pero cuando parte de mi familia Te llegó, percibí así, sí. sí, cuando parte de mi familia llegó a Entre Ríos, ¿no? Allá por la altura de Villaguay, Viale, ¿saben lo que había ahí? Nada, campo había, ¿no? Claro. Y el alambre, como bien nos comentaba Valeria, llegó mucho tiempo después. Yo creo que estamos hablando de la década del 40, ¿no? De que Sí. llegó el alambre para poder dividir. En esa época la tierra no tenía valor, ¿no? No tenía valor, estábamos en el medio de guerras, por supuesto, ay, no me sale la palabra, guerras fratricidas, mejor, que es más difícil, pero me salió. eh, y, Tal cual. y bueno, entonces vos venías y te afincabas y vos tomabas la medida del campo que vos querías y era tuyo. Era tuyo. Y estamos hablando de las tierras más fértiles del planeta, ¿no? Qué increíble los tiempos, ¿no? Cómo cambian. Después vino, por supuesto, el alambre, después se dividió, ¿no? Y aparte otra cosa que también tomo de vos, Valeria, lo que decís. eh, Respecto al concierto de naciones latinoamericanas, tampoco la realidad era la misma, ¿no? Porque no era la Claro. misma de los mexicanos con la nuestra. Los mexicanos justamente para esta época tienen un problema de tierras. Ellos pelean por tener tierras, el paisano mexicano. Acá las tierras sobran, digamos por lo menos la de la pampa húmeda, ¿no? Que son las tierras más fértiles del mundo. 1853, Constitución Perdón, Nacional. escúchame, a todo esto tenés un montón de tierras, querido. Yo ahora vivo en Concordia, Entre Ríos, me voy a acercar a las tierras de los parientes. Ah, sí, seguro. No, es que lo que pasa es que todo eso se fue perdiendo, porque no había una cultura de enriquecimiento, digamos, de enriquecimiento. Y se lo terminaba quedando una rama de la familia, quedaban. Lo que se hacía, lo que Un se hace, problemón. lo que se hace en esos siglos es algo muy común en Santa Fe, es que, perdón, esto también por mi cuenta, es lo que va a hacer la Iglesia Católica después del Concilio de Trento, es evitar la sucesión. O sea, no Claro. dividamos tanto, que esto se mantenga, ¿no? De un determinado hijo, el mayor, ¿no? O determinada rama de la familia, ¿no? Pero que no se divida tanto, ¿no? Antes del Concilio de Trento, los curas se casaban y tenían hijos. ¿Qué pasaba? Los hijos iban toda la sucesión, cuando el cura, que era un hombre poderoso, ¿no? Podían ser laicos o eclesiásticos en la Edad Media, se moría, dividían un montón de plata. Entonces, a alguien con buen tino, no sé, yo si hubiera sido abogado del Vaticano les hubiera dicho, muchachos, terminen con la sucesión, porque esto Claro, claro. sin lugar a duda. Pero bueno, volviendo al caso argentino, 1853, batalla de Caseros, hay unas situaciones medio raras que se dan, pero bueno, la cuestión es que para 1860 ya tenemos un país unificado, más o menos como lo conocemos, ¿no? Y no es casualidad, en 1889, unas décadas después, en Washington, tengo anotado acá que se llevó adelante la conferencia panamericana, en donde se buscaba una unión aduanera central, ¿no? Argentina, en este caso, participó en 1889, pero se opuso, ¿no? Se opuso. Suena raro esto de una unión aduanera panamericana, una unión aduanera continental, pero bueno, Argentina se opuso. Volviendo a la parte más jurídica de estos aspectos, nosotros en lo que respecta al derecho diplomático y consular, vamos a ver que las normas son de tres tipos. El DIP, que es el derecho internacional público, ¿no? Es el que surge de las relaciones de los estados, ¿no? Mediante los tratados, que pueden ser entre dos naciones o múltiples naciones, ¿no? Las convenciones internacionales, protocolos, tienen muchos nombres. A nivel internacional, el derecho es lo que se llama derecho internacional público, porque intervienen los estados, ¿no? Y también organizaciones de reconocimiento del derecho internacional público. El derecho público, que es el derecho constitucional nuestro local, del cual ustedes han hecho un trabajo, ¿no? Muy buenos los trabajos, por lo menos todos los que vi. Y el derecho administrativo, que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, que en este caso va a ser la administración pública nacional preponderantemente, ¿no? Pero como vamos a ver, esto lo vamos a desglosar un poquito más.
Nosotros en el trabajo que ustedes tenían para hacer, buscamos en la Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental, ¿no? ¿Quiénes eran los órganos del Estado que estaban a cargo de las relaciones exteriores, ¿no? Por supuesto, los trabajos que yo vi estaban todos bastante acertados, ¿no? Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional es nuestra ley fundamental, vamos a encontrar en la primera parte, el artículo 27, que encomienda a un gobierno federal, ¿no? Que establezca relaciones de paz y comercio, ¿no? De movida vamos a descubrir eso en la Constitución Nacional. Pero, antes que nada, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el ámbito legal constitucional existen dos órdenes distintos, que son el orden federal y el orden provincial, ¿no? Federal y provincial. Como nosotros tenemos este presupuesto de existencia del Estado para llevar adelante las relaciones exteriores, la Constitución se lo va a encomendar, como dice el artículo 27, al gobierno federal, ¿no? Estamos en una Constitución de 1853-1860, ¿no? Al gobierno federal. ¿Quién es el gobierno federal? Bueno, es un estadio conformado por representantes de todas las provincias, ¿no? Que se van a juntar en un congreso, que será el Congreso Nacional o Congreso Federal, ¿no? A los efectos de pedirse en las materias que les correspondan. Analizando la Constitución, lo primero que vimos nosotros, o lo primero que debemos ver, es que hay un sujeto preponderante en materia de relaciones exteriores, que es el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? El presidente de la Nación, y la verdad que es algo que suena, se decanta, ¿no? Por sí mismo, porque el presidente de la Nación, dice la Constitución, es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país, ¿no? Ni más ni menos. Por supuesto, en cabeza de él serán las relaciones exteriores. Dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, nosotros destacamos, por ejemplo, el inciso 7, ¿no? En el sentido de que nombre remueva a los embajadores, ¿no? A los ministros plenipotenciarios, a los encargados de negocio, dice la Constitución, con acuerdo del Senado. También encontramos el inciso 11, que dice que concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe los ministros y admite sus cónsules. De esto vamos a hablar más adelante con las cartas de presentación y cuando hablemos ya de la oficina consular o de la embajada. Y en este sentido creo que todos vemos cómo el Poder Ejecutivo es el que tiene, por su mera existencia, bajo su égido como atribución en esta materia, una actitud descollante, ¿no? Es esta persona, ¿no? Que va a designar sus ministros, sus embajadores, ¿no? Pero el que maneja el asunto es el Poder Ejecutivo. Por eso decía alguien que el Poder Ejecutivo, esta es una de las misiones que debe tener el Poder Ejecutivo, otra tal vez sea la económica, pero esta es fundamental. O sea, esto no es para improvisados y no se puede poner improvisados a manejar las relaciones exteriores, ¿no? Porque después lo vamos a ver más adelante, qué puede hacer, qué no puede hacer, a qué está obligado un embajador, un jefe de misión en el extranjero, qué puede decir, qué no puede decir, ¿no? Y después pasan las cosas que pasan. También tenemos, hemos encontrado al Poder Legislativo, ¿no? Al Congreso Federal. Las atribuciones puntualmente surgen del artículo 75, que habla de las atribuciones del Congreso, ¿no? Ustedes saben que el Congreso está compuesto por dos cámaras, ¿no? Una de diputados y otra de senadores. Esto del Congreso bicameral es un invento de los Estados Unidos, ¿no? Porque vieron que nuestra Constitución tiene mucho que ver con la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Empezando por el preámbulo casi. Nosotros hacemos la invocación a Dios, ellos no. Pero los Estados Unidos tuvo un problema
que nosotros también lo tuvimos, que es cuando se reúnen estados preexistentes, en este caso serían las provincias, Argentina, no todas las provincias están en pie de igualdad, ¿no? Y veámoslo hoy en el tiempo presente. ¿Es lo mismo Formosa que el partido de Lomas de Zamora? No. No, el partido de Lomas de Zamora tiene millones de habitantes, ¿no? Y Formosa, yo no creo que llegue al millón de habitantes, Formosa, seguro no llega al millón de habitantes. Y no hablemos de las principales ciudades, o sea, vean la diferencia que hay. Estamos hablando, no les digo La Matanza, les digo Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús. Yo vivo en una localidad que se llama Remedios de Escalada. ¿Cuántos habitantes tiene Remedios de Escalada? 100.000. 100.000 habitantes. No hay provincias al interior que tengan, ciudades que tengan 100.000 habitantes. Entonces, eso de alguna manera ocasiona un problema, que es cómo compatibilizar las representaciones estaduales de estados preexistentes que tienen una realidad en relación respecto de otro. ¿Es lo mismo Córdoba que Salta? No. ¿Es lo mismo Santa Fe que Río Negro? No. Económicamente hablando, poblacionalmente hablando. Entonces los Estados Unidos lo resolvió, estoy tentado a decir yanquis, pero voy a mantener la línea, porque eran yanquis justamente esta gente. Ellos lo resolvieron de la siguiente manera: crearon un congreso bicameral, ¿no? En donde en uno pusieran los representantes por cantidad poblacional, que eran los diputados, y en el otro pusieron representantes por el Estado en sí. Entonces de esa manera congeniaban con las dos realidades, ¿no? Porque de pronto, provincia de Buenos Aires tiene una cantidad, 15 millones de habitantes, entonces tiene esa representación en la Cámara de Diputados, ¿no? Y las provincias, y bueno, provincias como Misiones, van a tener tanta cantidad en la Cámara de Senadores, ¿no? Y las leyes, sin perjuicio del origen que tengan, uno u otro, deberán pasar por una Cámara y por la otra, ¿no? Para establecer un sistema de equilibrio. Ese es el Congreso Federal. Y también... Roberto, un dato poblacional nada más. Pero por el dato nada más cuando uno lo baja. Paraná, que es la capital de la provincia de Entre Ríos, tiene casi 300.000 habitantes. Digo en esta, porque también obviamente a nivel provincial nos organizamos con una legislatura con 2 cámaras y con la misma digamos, situación jurídica de representación por cantidad de habitantes. Es decir, senadores, 2 por departamento y diputados en proporción a los habitantes. Te digo, digamos, porque funciona de la misma manera y tengo presente la cantidad de habitantes. En este sentido que vos decías, que obviamente no estamos en poder de igualdad y que el sistema fue organizado para esta representación de acuerdo a la cantidad de habitantes, pero sí hay, en este caso Paraná, porque lo tengo presente, porque vivo ahí que somos una ciudad y Concordia casi, también, ¿eh? Tenemos sí, casi, hace poco hicimos casi 300.000 300.000 habitantes. habitantes, Sí. claro. Sí, es así. Cuando se forja la Constitución argentina en Mordor, se le impone como carga a las provincias, lo de Mordor es por el Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sí, sí. Y le impone a las provincias que ajusten una constitución, ellas la hacen de conformidad con la Constitución Nacional y establecen su sistema político que ahora vamos a ver, ¿no? Sí, algunas provincias tienen congreso bicameral, otros tienen un congreso unicameral, ¿no? Pero bueno, y después, por último, quería traerles a colación el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial también tiene vinculación respecto al derecho diplomático y consular, puntualmente el artículo 116, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene competencia originaria en las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante, ellos tienen una identidad política, tienen una situación de privilegio por estar en el extranjero, como así también lo tienen los connacionales en otros países, ¿no? Y también interviene la Corte Suprema en todos los asuntos concernientes a embajadas, ministros y cónsules extranjeros. Al respecto, yo les comento esto, y vamos a pasar a un último temita, que yo creo que lo vamos a terminar de dar hoy, se lo prometo en un poco tiempo que nos quede en el próximo Zoom, que tiene que ver con las provincias, ¿no? Y los poderes delegados. Nosotros tenemos la justicia ordinaria y la justicia extraordinaria, ¿no? La justicia ordinaria son los jueces
de primera y en su caso segunda instancia, tribunales en todo el país. Pero también tenemos la justicia extraordinaria, ¿no? Que la conforman los máximos tribunales del interior del país, ¿no? Las Cortes Supremas, las Supremas Cortes, y la máxima que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? En el caso de problemas que involucren relaciones diplomáticas, no va a entender un juez de grado y una justicia ordinaria, va a entender la justicia extraordinaria, lo que sería competencia originaria de la Corte Suprema. La Corte Suprema no es tercera instancia, la Corte Suprema es un órgano que tiene determinadas cuáles son sus competencias en determinados supuestos, para casos federales, para otras cuestiones, ¿no? Pero no es una tercera instancia, no tenemos derecho a tercera instancia. Solamente en materia penal tenemos derecho a segunda instancia incluso, ¿no? Y el Poder Judicial también va a tener vela en este asunto. Ahora hay un tema que yo quiero comentarles que tiene que ver con la competencia de los gobiernos federales y provinciales, ¿no? Vamos a quedarnos en esa filmina. Cuando se une el país, hay una serie de estados que son preexistentes, que son las provincias. O sea, ¿no? Yo voy y me uno a tu país, a este país, las Provincias Unidas de Río de la Plata, Argentina, pero yo soy anterior a vos. O sea, vos estás naciendo ahora y yo ya estaba, ¿no? Se hace un acuerdo y las provincias argentinas establecen delegar, ¿no?, a un poder central una serie de competencias. Y otras se las reserva. Esto, digamos, es una cuestión de sistema. En Estados Unidos, por ejemplo, los estados no delegaron el poder de dictar su código penal, por ejemplo, si es que lo querían tener. Y por eso nosotros hablamos del Código Penal de Texas, ¿no? Cada uno tiene sus normas. Acá en la Argentina no. Acá en la Argentina las provincias delegaron en un poder central varias competencias, entre ellas, por ejemplo, el dictado del Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos uno, el Código Penal, el Código de Minería, etcétera, ¿no? Pero se reservaron para sí algunas cuestiones, porque eran preexistentes, ¿no? Y estas cuestiones ustedes las van a encontrar en el artículo 121, ¿no? Y se vincula básicamente ¿a qué? Al derecho administrativo. El derecho administrativo, que es cómo funciona el Estado, ya sea provincial o nacional, o incluso municipal, ¿no?, o departamental, está reservado para esos poderes ejecutivos, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de la administración pública nacional, y vamos a hablar de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, de la administración pública de Concordia, ¿no? Porque cada entidad va a poder dictar sus propias normas en materia de relaciones administrativas, ¿no? Administrativas. Por ejemplo, si en Concordia quieren comprar un auto, una ambulancia para un hospital, la quiere comprar el Poder Ejecutivo de Concordia, ellos van a tener un reglamento de compras de Concordia o a lo sumo un reglamento de la provincia, por decirlo así, la provincia de Entre Ríos, reglamento de compra de la provincia de Entre Ríos. Entonces, aplicarán eso. No aplican la Ley Nacional de Compras a nivel federal, ni la de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires u otra provincia. Tienen la propia, porque son poderes que se los han quedado, ¿no? Se los han quedado y... De igual manera, ninguna de estas normas pueden contradecir la Constitución. Es decir, todas están subsumidas bajo el mismo régimen. Es decir, no podemos dar nuestras leyes en estas facultades no delegadas, pero dentro del mismo marco constitucional. Ninguna norma puede oponerse, en líneas generales, a la Constitución. Sí, de hecho, el artículo 5 de la Constitución dice: cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios de declaración y garantía de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, mire, como ya reconoce el régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, ¿no? O sea que son competencias que son propias de las provincias. Y eso es lo que conforma el derecho administrativo. Por eso el derecho administrativo es local, ¿no? Yo me especialicé hace algunos años en lo que era el derecho administrativo nacional, ¿no?
Entonces por ahí tenés un amigo de la provincia de Misiones que te dice, mirá, acá tenemos un problema con las compras de no tal o cual cosa. Bueno, mirá, Perdón, pero todo eso hasta que se hace un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. sí, sí, igual el amparo tiene que tener, por supuesto, su requisito, su presupuesto para que se dé, y la Corte tiene que tener ganas de abocarse a ese amparo, ¿no? Pero al margen de eso, lo que yo les comentaba es que el sistema, como decía Pablo, es de alguna manera uniforme. Cambian los matices, ¿no? Y cambian los cuerpos legislativos, pero es similar. Las compras que lleva adelante Misiones o en Concordia van a seguir un esquema muy similar al de las compras, al sistema de compras a nivel nacional. Cambiarán algunos aspectos, los cuerpos normativos, pero básicamente hay una adecuación, tiene que haber una adecuación, ¿no? Porque de hecho la propia Constitución le encarga a las provincias que celebren su propia Constitución y que se ajuste esta norma a la Constitución nacional. Habiendo un conflicto, y para eso surgió la Corte Suprema de Justicia, es la Corte la que deberá resolver si hay un tema de colusión de normas. Bien, bien. Entonces, hablábamos de que las provincias son preexistentes, ¿no? Y por este motivo, conservan, como dice el artículo 121, las provincias conservan todo el poder no delegado en la Constitución Nacional, de la cual nosotros estamos haciendo las lecturas, y que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación, ¿no? Se dan sus propias instituciones locales, se rigen por ellas, esto estábamos hablando hace un rato, eligen sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal, ¿no? Dictan su constitución, pero fundamentalmente el artículo 21 nos habla de que los poderes de las provincias son originarios, ¿no? Por ser anteriores, y son indefinidos, en tanto que los que delegan deben ser definidos y expresos, ¿no? Por eso el artículo 75 me va a hablar en lo que son las atribuciones del poder del Congreso Federal, lo que expresamente las provincias han otorgado al poder central, ¿no? Lo cual debe ser expreso y definido. Lo que no está ahí es competencia propia de las provincias, ¿no? Y entre estas, por supuesto, el tema de derecho administrativo, ¿no? Ni más ni menos. Recordemos nuevamente que tres de las fuentes del derecho internacional público, del derecho diplomático y consular son el derecho internacional público, el derecho constitucional, el derecho público, y también el derecho administrativo, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones de los consulados, ¿no? Hay una importante autor, Sagüez, que dice que la Corte se ha expedido en la materia en torno al artículo 121 y ha dicho que del artículo 121 no se infiere que las provincias se hayan reservado poderes, ¿no? Sino que la Constitución, como expresión de la voluntad del pueblo de la nación argentina, es quien los distribuye, delegándolos en forma definida al gobierno nacional, mientras que los poderes no delegados los conservan las provincias, ¿no? Una mirada que hace la Corte respecto de esta cuestión que muchas veces parece pacífica, pero no lo es tanto. Nosotros sabemos que en esta materia que estamos hablando, el derecho diplomático y consular, vamos a tener competencias eminentemente federales. Competencias eminentemente federales. Pero a colación de lo que nos dice Valeria, vamos a encontrar las siguientes particularidades. Vamos a ver en torno a los sujetos que se encargan de las relaciones exteriores de nuestro país, ¿no? El gobierno federal, en la guía señera, nos habla de un gobierno federal que es el primero obligado a afianzar estas relaciones de paz y comercio, ¿no?, con las potencias extranjeras por medio de los tratados. Y, como nosotros habíamos dicho, el presidente es el que va a contar con el monopolio de estas relaciones exteriores,
fundamentalmente con fuente en las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Elegido por una sola, ejercido por una sola persona, con un anclaje en varias normas que vamos a ver, en particular la ley 20.957, que es la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y las provincias. Acá viene lo que nos decía Valeria, las provincias. Las provincias. Y vamos a al artículo 124. ¿Qué es lo que pueden hacer las provincias? Las provincias podrán crear regiones, Podrán también, dice el artículo 124, celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. Motivo por el cual los gobiernos provinciales, las provincias, por sí solas, o varias provincias, como es el caso que nos traía Valeria a colación, pueden llevar adelante relaciones exteriores, ¿no? Con conocimiento posterior del Congreso. Esto es algo que, la verdad, no resulta muy conocido, ¿no? Y tal vez ni siquiera muy explotado, ¿no? Porque realmente es un recurso de las relaciones exteriores inestimable para el bienestar de una provincia, ¿no? Yo no me quiero meter con los gobiernos provinciales, no sé cómo llevan adelante sus cuestiones, ¿no? Pero no sé, si a alguno de ustedes le toca en suerte ser gobernador y su provincia no la está pasando bien, bueno, tiene la posibilidad de cerrar acuerdos de este tipo. Pasa que para esto también se necesita capacitación, ¿no? Capacitación y bueno, un espíritu de llevar adelante políticas que perduren en el tiempo, ¿no? No que sean para los próximos 2 meses. ¿Cuáles son los objetivos entonces de que el Estado federal, ¿no? Monopolizando en gran cantidad este tipo de facultades, la lleve adelante? Bueno, la paz y el comercio, fundamentalmente. El mantenimiento de las buenas relaciones, encargado al presidente de la Nación, ¿no? Y también la celebración de tratados vinculados a materia de derechos humanos, ¿no? Por imperio de la propia Constitución, los que están nombrados en el artículo 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional y supraconstitucional, ¿no? En materia de derechos humanos, y también el inciso 24, que tiene que ver con los tratados de integración con otras naciones. Los tratados internacionales son el conducto mediante el cual las naciones van a establecer sus relaciones, ¿no? Comerciales y de todo tipo, teniendo en particular norte la existencia por ahí de alguna relación previa, ¿no? Para que esta nación celebre las relaciones internacionales. Por ejemplo, un pasado común, ¿no? Va a ser más común, va a ser propio de Argentina que celebre, no sé, relaciones diplomáticas con Italia antes que con Mongolia, ¿no? Por eso, vuelvo a lo anterior, es muy importante que también se trabajen estas relaciones internacionales, ¿no? Se busquen nuevos mercados, porque esta es la idea básica de las relaciones internacionales, es esta, es buscar comprar materias primas o productos elaborados, vender mis materias primas o mis productos elaborados, hacer convenios de todo tipo, ¿no? Porque esto es progreso, digamos, otro de los nortes que tienen, que se han plasmado en la Constitución, ¿no? El progreso de todos nosotros. ¿Cuáles son los medios para encarar estos progresos, merced de estas relaciones internacionales que puede haber entre los países, en particular Argentina? Bueno, el medio por excelencia es el tratado, ¿no? Que como yo les comentaba, puede ser bilateral, multilateral, puede llevarse adelante con organismos que tengan entidad internacional, ¿no? Pero también hay otros mecanismos, como son, por ejemplo, las convenciones, los protocolos, ¿no? Los protocolos que puede llegar a firmar, los acuerdos ejecutivos que puede llegar a firmar el Poder Ejecutivo y demás, ¿no? Motivo por el cual, en este caso puntual, no existe una norma expresa que diga a nivel global son el único medio para llevar adelante las relaciones internacionales, sin perjuicio de que existe
una Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? Como también existe una Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, pero, por decirlo así, los estados tienen cierta libertad, ¿no? Para celebrar los acuerdos que estimen correspondientes para nada, forjar sus relaciones internacionales. Hay un empalme en lo que respecta a los medios y que se vincula al Poder Ejecutivo Nacional, en lo que respecta a las atribuciones, que dice que el presidente de la Nación concluye y firma tratados, ¿no? Concordatos, que son los acuerdos con la Santa Sede, y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de las buenas relaciones con las organizaciones internacionales, a las cuales yo les hacía referencia, y las naciones extranjeras. Y también es la persona que recibe los ministros y admite los cónsules de los países extranjeros. Hasta acá era lo que yo quería comentarles respecto de, primero, las cuestiones históricas, historiográficas que vimos para desembocar ya en el siglo XIX. Hemos visto que los tres grandes cuerpos normativos los vamos a encontrar en el ámbito del derecho internacional público: el derecho público, constitucional, y el derecho administrativo, del cual todavía no vimos nada, ¿no? Tampoco vimos nada del derecho internacional público, pero ya nosotros ya podemos localizar un poco por dónde va la mano, ¿no? Lo que sí hay que decir es que en materia de relaciones diplomáticas, y lo vamos a ver ahora cuando empecemos con el estudio de las fuentes ya específicas de esta disciplina, por decirlo así, van a tener mucho que ver con las costumbres, la costumbre internacional, ¿no? Eso no escrito, pero que por supuesto abona en todas las relaciones que se establecen, ¿no? Entre los distintos países. Quería que ustedes vieran, en particular aquel que no lo haya visto o no lo haya tenido en cuenta, quiénes son los órganos de nuestro país encargados de llevar adelante las relaciones exteriores. Esto lo destaco, ¿no? Las provincias también, con la posibilidad de llevar adelante las relaciones exteriores. Y creo que hasta acá hemos cerrado de alguna manera un capítulo, ¿no? Seguiremos más adelante afianzando aspectos más específicos vinculados al derecho diplomático y consular, pero hasta acá hemos visto a grandes trazos, por lo menos las normas constitucionales que rigen esta materia. Voy a poner el stop de la grabación, o no sé si alguno quiere hacer alguna consulta o quiere referir a algún tema. No, te consulto el trabajo práctico ese que mandamos sobre... Ahí vamos con ese. Perfecto. perdón. Voy a poner el stop. Me despido, digamos, para poner el stop, ¿no? O sea, nos vemos en la próxima, pongo el stop.